tenga usted el más alto reconocimiento por parte de nuestra comunidad universitaria y por supuesto un agradecimiento a David Fernández, rector de esta universidad, y por su conducto extensivo, un saludo muy cariñoso a toda esta comunidad. Voy a ser muy breve, voy a presentar lo que me toca presentar, los nuevos horizontes que nos toca como universidades. Yo creo que fue muy provocadora ya la presentación que hizo el profesor de Sousa, y me queda claro que pues, ahora a nosotros nos toca reflexionar desde nuestros espacios institucionales y responder un poquito a esta provocación que él ha lanzado pues, desde distintos espacios, y aquí reafirma su provocación a nuestras instituciones. Agradezco a nombre de nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la cálida acogida, un poco fría en la mañana, pero bastante cálida, ¿no?, que nos han brindado a todos los miembros de la comunidad universitaria de nuestro querido Estado de Morelos, que se dieron cita el día de hoy y que nos acompañan en esta mesa y en este espacio. Por supuesto, quiero reconocer de manera muy especial a Gustavo Esteva, que ha sido un gran impulsor de esta iniciativa, Tejiendo Voces por la Casa Común, y que ha permitido el encuentro entre profesores, académicos, estudiantes, comunidades, movimientos, líderes sociales, líderes campesinos y todos los que hemos coincidido a lo largo de todos estos días en estas mesas, en estos conversatorios. Quiero de manera muy especial externar mi agradecimiento a todas las instituciones, a la Universidad Iberoamericana, a la Universidad de la Tierra de Oaxaca, a la Universidad Ibero de Puebla, al ITESO de Guadalajara y por supuesto a la comunidad de nuestra Universidad de Morelos por hacer posible este coloquio internacional Tejiendo Voces. A todos los miembros de estas comunidades mi más profundo agradecimiento. Gracias por permitir que en nuestras comunidades circule el aire fresco de este coloquio Tejiendo Voces. Esta idea de aire fresco en el espacio universitario no es cosa menor. La institución universitaria que conocemos me parece que está llegando a su fin. Hace tiempo ya que dejó de cumplir su función original y se está agotando. Por eso son importantes estos aires que nos llegan de otras latitudes y que nos llegan de otros espacios de lucha social. Es para nuestra universidad y en general creo que para todas las universidades que han participado, importante dejar circular estos aires frescos que están dándole a nuestras universidades la posibilidad de replantearse su actuar y su pensar en el mundo. La universidad tiene que ser repensada, tiene que ser resignificada, tiene que ser recreada en función de la emergencia que estamos enfrentando como nación y como comunidad internacional. Hoy en Morelos, señaladamente, pero también en muchos puntos de la geografía nacional, se vive una profunda tragedia humanitaria, se vive el horror de la violencia demencial, se vive el terror de la ausencia de Estado, cuando no la complicidad del propio Estado con los grupos delincuenciales. Son 3 guerras las que se libran hoy en México
dice Raúl Benítez y Sergio Ovalle. Son 3 guerras en donde, parafraseando a Ignacio Ellacuría, nos tenemos que preguntar, ¿es hoy posible una universidad distinta? No sé de cierto, pero sí sé, como el propio Ellacuría dice, que no podemos dejar de intentarlo, no podemos perder el tiempo y el derecho a no intentarlo. El sentido último de la universidad, afirma Ellacuría, lo afirmaba, y lo que es en su realidad total debe mesurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica en la que se da y a la que se sirve. Debe mesurarse, por lo tanto, continúa Ignacio, desde un criterio político. Esta afirmación puede parecer a primera vista que lleva a una politización desfiguradora de la auténtica labor universitaria, en lo que tiene de esfuerzo teórico por saber y por posibilitar un hacer desde ese saber. Sin embargo, no tiene que ser así, y para que no lo sea, es necesario preguntarse muy explícitamente por la dimensión política de la universidad, porque esta dimensión es un hecho innegable y un hecho de grandísima importancia para su orientación misma. El carácter distinto de la universidad no estará entonces en no cumplir con su misión política, sino cumplirla de otra manera. Esa es la cuestión, nos dice Ellacuría. Si no se lo afronta, además de dar paso a constantes contradicciones internas que tensionan y acaban imposibilitando el trabajo universitario, dejan a la universidad sin norte y, lo que es peor, a merced de presiones incontroladas por ella. Si no repensamos nuestro actuar político como instituciones, quedaremos totalmente agobiados y asfixiados por nuestras propias contradicciones internas. Había pensado en no hablar de ese tema, pero me parece que es importante hacerlo, y permítanme abusar de este espacio y de su tiempo para expresarles lo que estamos viviendo en nuestro estado, y que sirva este foro también como un espacio de denuncia. Permítanme compartirles lo que en este momento estamos viviendo, particularmente en el Estado y en la universidad, lo cual ilustra desde nuestro análisis de manera fehaciente lo certero de la tesis de Ignacio Ellacuría, en particular cuando habla de que la universidad no se quede sin norte, debe afrontar el tema de la dimensión política. Como es de su conocimiento, en días pasados se hizo público el hecho de que la Fiscalía General del Estado de Morelos cuenta con sus propias fosas clandestinas, donde inhuma sin permiso y de manera infame cadáveres que nadie reclama, algunos de los cuales ni siquiera cuentan con número de carpeta de investigación, ni siquiera hay constancia alguna del levantamiento del cuerpo. Se lee en la revista Proceso. Todo esto continúa. Se desprende de la investigación realizada por la familia de Oliver Wenceslao Rodríguez, quien fue secuestrado y luego asesinado en 2013 y cuyo cadáver forma parte del grupo de los 150 cuerpos mismo que fue colocado por, entre comillas, dice la Fiscalía, error u omisión, en una de esas fosas clandestinas por personal de la Fiscalía. A pesar de estar plenamente identificado por la familia, pero también, no obstante, que existía una prueba de ADN que confirmaba plenamente su identidad. Hasta aquí lo dicho en el proceso.
A partir del descubrimiento de estas fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos, el día 12 de noviembre, el día que se iniciaron los trabajos del coloquio internacional impulsado por la iniciativa Tejiendo Voces por la Casa Común, se publicó en la prensa de Morelos y en el periódico La Jornada de la Ciudad de México una carta abierta suscrita por colectivos y familiares de víctimas, así como por movimientos y personas defensores de los derechos humanos y de las víctimas. Dirigido al presidente de la República, a la Procuradora General de la República, al gobernador del Estado de Morelos, al secretario de Gobierno y al fiscal general del mismo Estado, exigiendo el esclarecimiento de la fosa clandestina de la Fiscalía de Morelos, que se encuentra en el poblado de Tetelcingo del municipio de Coahuila. Ya estos días se habla de que ya hay otra fosa con 68 cadáveres. En mi participación en el inicio de los trabajos del coloquio internacional, aproveché para hacer mío, en lo personal y como rector de la máxima casa de estudios de Morelos, el contenido de la carta abierta citada y puse públicamente al servicio de quienes la suscriben las capacidades técnico-científicas, así como humanas y políticas de la universidad. Evidentemente, las reacciones desde el poder se manifestaron de inmediato. La primera de ellas fue cuestionar si la universidad estaba certificada para realizar labores forenses. La segunda, días después, se presentó al nombre del nuevo titular de la Coordinación Central de Servicios Periciales y recaer este nombramiento en un destacado y reconocido profesor universitario. Nombramiento que buscaron hacer aparecer como un acercamiento de la universidad con la Fiscalía, como una disposición de la universidad a coadyuvar con la Fiscalía, pero nunca me preguntaron. Nada más lejos de la verdad. Al término de mi participación, regresaré y haré en la ciudad de Cuernavaca mi más enérgica protesta por esta designación que presentan como un vínculo de la Fiscalía con la universidad. Esta universidad nunca se va a aliar con criminales. Exigiendo que se abran las fosas y que permitan a la universidad, que ya tiene vínculos con otras instituciones del país, del mundo, y que ha integrado un equipo de expertos a hacer las pruebas e identificar los cuerpos, y exigir también que se finquen las responsabilidades, porque estamos seguros que hay negligencia criminal y complicidad criminal en estas cosas. Gracias a que el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se ha ocupado de la dimensión política en los términos en los que lo propone Ignacio Ellacuría, podemos afirmar con legítima satisfacción y profunda responsabilidad que tenemos norte, tenemos claridad de que hoy nuestro lugar es estar con las víctimas, que más allá de la retórica que se expresa desde distintos ámbitos, debemos de hacer nuestro su dolor, y ellos tienen el derecho a expresar sus dudas de esas carpetas de investigación, y como humanos tenemos que estar ahí para darle la seguridad de que sus familiares, los familiares de más de 25,000 desaparecidos, tengan claridad en si están o no en esas cosas. Me han dicho, pero si son 25,000, ¿por qué quieren venir a descubrir si en una fosa de tan solo 150 cadáveres pueden estar? El gobierno reconoce que no son 150, que son 105 y que ya entregó 107. ¿Cuántos nos faltan?
43. Probablemente puedan estar ahí los jóvenes de Ayotzinapa. Hoy, en el ejercicio de repensar la universidad, de resignificarla, de recrearla, tenemos que tomarnos muy en serio lo dicho por el maestro David Fernández, rector de esta gran universidad. Atender las demandas de una sociedad fracturada y un mundo herido como el nuestro, dice David, debe estar por encima de los legítimos objetivos de la ganancia. La universidad que hoy requerimos ha de tener una ética más bien centrada en el interés de la sociedad, particularmente del sur global y de las mayorías empobrecidas y excluidas del desarrollo. Ha de comprender que, dice David, independientemente del tipo de propiedad o gestión que tenga, si particular o estatal, debe ser, ante todo, una universidad pública, por sus pretensiones y alcances, porque busca el bien común, la verdad y el bienestar para todas y para todos. Que esté, pues, al servicio de la humanidad compartida, del desarrollo sustentable con equidad y de las necesidades de las personas. Hasta aquí la cita del maestro David. Es claro que los horizontes de y para los universitarios los tenemos que conquistar, los tenemos que construir apoyados en esta ética centrada en el interés de la sociedad, particularmente del sur global y de las mayorías empobrecidas y excluidas del desarrollo a las que se refiere David. Y para apoyarnos en esta ética, las universidades y los universitarios debemos replantearnos muchísimas cosas. Debemos resignificar la totalidad de nuestro hacer y de nuestro pensar. Boaventura de Sousa, en su libro La Universidad en el siglo XXI para una reforma democrática y emancipadora de la universidad, sostiene que el único modo eficaz y emancipador de enfrentar la globalización neoliberal es contraponerle una globalización alternativa, una globalización contrahegemónica. Globalización contrahegemónica de la universidad en cuanto a bien público significa específicamente lo siguiente: las reformas nacionales de la universidad pública deben reflejar un proyecto de nación centrado en las preferencias políticas que los califiquen la inserción de un país en contextos de producción y de distribución de conocimientos cada vez más transnacionales y cada vez más polarizados entre procesos contradictorios de transnacionalización, la globalización neoliberal y la globalización contrahegemónica. Este proyecto de nación debe ser resultado de un amplio contrato político y social especificado en varios contratos sectoriales, siendo uno de ellos el contrato educativo y dentro de este el contrato de la universidad como un bien público. La reforma tiene por objetivo central que responder positivamente a las demandas sociales para la democratización radical de la universidad, poniendo fin a una historia de exclusión de grupos sociales y de sus saberes, en lo que ha sido protagonista la universidad durante mucho tiempo, desde antes de la actual fase de globalización capitalista. Si la respuesta a esta última debe ser hoy privilegiada, es porque ella hace inviable cualquier posibilidad de democratización y mucho menos de democratización radical. Es por esta razón que la escala nacional y transnacional de la reforma se entrelazan. No es entonces posible una solución nacional sin articulación global. Fin de la cita del profesor de Sousa. Tengo la firme convicción de que el ejercicio que se desplegó en este coloquio internacional, provocado por la iniciativa Tejiendo Voces por la Casa Común, nos deja muchas enseñanzas en la dirección correcta, en la dirección de derribar muros y privilegiar el espacio público.
Bonaventura de Sousa. Ellos son y lo que desean que el mundo sea, a decir de algo. De eso se trata, de darnos a luz, y en ese darnos a luz construir ese mundo en el que quepan muchos mundos. Querido amigo, rector David Fernández, hago votos porque esta primera acción concertada entre nuestras instituciones sea un primer paso en el acompañarnos a construir un horizonte de fraternidad, de solidaridad, de generosidad, de respeto al ambiente, a la dignidad de las personas y, sobre todo, un espacio que nos permita construir una justicia verdadera para todos y para nuestras víctimas. Muchas gracias. Bueno, para concluir esta mesa, voy a presentar al maestro David Fernández Carlos, sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía y por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, institución de la que fue rector. Es licenciado en Teología por el Colegio de Estudios Teológicos de la Ciudad de México, maestro en Sociología por esta universidad, la Universidad Americana. Es fundador y fue director del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores de la Calle. Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Porro Juárez. Y en 1996 recibió el premio Human Rights Watch. Fue rector de la Universidad Americana Puebla y actualmente es rector de esta casa de estudios. Autor de diversos libros, menciono algunos: Malabareando la cultura de los niños de la calle, Este es el hombre, vida y martirio de Miguel Agustín Porro, Educación y Derechos Humanos, 12 cartas sobre Dios, Ignacio de Alegría, Vida, Pensamiento e Impacto en la Universidad Jesuita de hoy, y Jesús Galileo, 12 nuevas cartas. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Primero que nada, agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes con un tema que es fundamental, hacia dónde tenemos que caminar. Eso es lo que quisiera responder, es el tema que me pidieron desarrollar, los nuevos horizontes que tendríamos que ir haciendo. Es para mí un honor compartir esta mesa, esta ocasión, con el profesor de Sousa, admirado, leído, querido por mí desde hace tiempo, pues que me ha inspirado algunas de las reflexiones y pasos que hemos venido dando. Igual con Alejandro Vera, que ha sido un hallazgo fundamental en el espacio de las universidades públicas de nuestro país, y con quien seguramente tomo el pañuelo ahora arrojado, y seguramente vamos a seguir colaborando entre nuestras dos instituciones. Ya después agradeceré a quienes han tenido que ver en la organización de este coloquio, particularmente a la dirección del medio universitario de nuestra universidad, que dirige la maestra Telles, y que también agradezco aquí su coordinación. Entonces, eso, quisiera responder por dónde podemos ir caminando como sociedad. Seguramente han salido reflexiones al respecto en todos los conversatorios, en las distintas exposiciones que se han tenido acá. Para poder hablar de esto, me ayudaré de algunas de las inteligencias más prominentes en este momento en el mundo de las ciencias sociales y de las propuestas de transformación. Lo primero que tendría que decir es algo que decía ya el profesor de Sousa hace un momento. Lo digo desde otro, incluso con lenguaje medio eclesiástico. Hoy vivimos una crisis escatológica, es decir, una crisis de las finalidades, de dirección o de utopías. El derrumbe posmoderno de los grandes relatos de sentido nos dejó una sociedad sin claridad sobre el horizonte hacia el cual encamina sus pasos. La sociedad se sigue moviendo, continúa avanzando, pero la pregunta es hacia dónde, quién la dirige, en razón de qué.
El bloque popular, nosotros, digamos, afirmamos que otro mundo es posible. No obstante, los contornos políticos de esta propuesta todavía no la tenemos clara, no los tenemos claros. Y en estos momentos en el mundo, en nuestro país, cuando la rabia, la resistencia, la indignación se van articulando políticamente, urge más que nunca dotarlas de un rumbo, de nuevos horizontes, de una utopía posible. Necesitamos la formulación de eso que es ese otro mundo mejor. Luego de haber realizado el portentoso coloquio que hoy estamos concluyendo, nos va quedando claro que para este mundo en crisis que busca rumbo necesitamos al menos 3 elementos. El cuarto es la epistemología, pero necesitamos una hermenéutica, es decir, la lectura de la historia desde la mirada, desde el reverso de la historia, es decir, desde las víctimas de la historia, desde los pobres y los excluidos. Segundo, necesitamos una ética en la que la compasión o el padecer junto con sea el principal imperativo y el principio de toda relación humana por encima de cualquier otro contrato social. Y tercero, necesitamos una utopía, al menos una idea especular, no clara, pero más o menos aproximada del rumbo hacia el cual queremos caminar, como proyecto de un mundo transformado por y en favor de los que ahora sufren. Por ahora contamos ya con algunas mojoneras claras, algunos indicadores de este proyecto. Y entonces hablamos de sostenibilidad, hablamos de descrecimiento, hablamos de igualdad. Son algunos de los nombres de eso que es algo más grande que cada una de sus partes y que perseguimos con ahínco. Lo más dañino que tenemos en el mundo actual no es no tanto la terrible desigualdad que nos aqueja, ni siquiera la terrible pobreza en la que está sumida la mayoría de la humanidad, tampoco la corrupción extrema de las clases políticas y dominantes, o el que estén ellas sometidas a los dictados de un mercado ciego y despiadado. Creo que no, creo que lo peor de todo es que nos hemos quedado sin sueños movilizadores, sin utopías operativas, sin proyectos generadores de actividad transformadora. Hoy, por ejemplo, en nuestro país y en muchos países del mundo da lo mismo, parece dar lo mismo, votar por una opción de izquierda que de derecha. Quien gane no tendrá otra posibilidad que aplicar las políticas tecnocráticas globales al servicio del gran capital transnacional y de sus organismos reguladores. La izquierda tradicional ya no es portadora de políticas emancipadoras. En su propio lenguaje, la revolución ha sido sustituida por la modernización y por las reformas. La derecha solo ofrece proyectos individualistas de consumismo y de bienestar con exclusión de las mayorías. Una izquierda más social y popular, crítica, tiene gestos críticos, sí, gestos consecuentes, pero no tiene una comprensión cabal del mundo de hoy y carece por ello mismo de un programa de acción consecuente. De esta manera, parece ser que el único horizonte que se nos ofrece como horizonte del futuro es el del libre mercado absoluto. El único horizonte que nos propone la utopía tecnoliberal es su misma receta consumista, la idea de que las sociedades que alimentan la codicia y la insolidaridad de sus miembros generan más beneficios que las que anteponen las necesidades colectivas a los deseos individuales. Un investigador de aquí decía, hay que ponerle precio al agua y con eso va a ser más sostenible. Alimentemos los beneficios, etc. Con ello culmina el afán despolitizador de la ideología dominante. Se ha despojado a la política de su carácter transformador, alternativo, portador de novedad en la historia. En la política de hoy solo se administra lo inamovible y el agua que se estanca, que no se mueve, se pudre, y eso está ocurriendo.
Y los seres humanos, independientemente de la afiliación política o religiosa que tenemos, imaginamos siempre mundos mejores. El utopismo pertenece a nuestras estructuras psicológicas en sí mismas. Somos constitutivamente esperanzados. Los sueños movilizadores no son un lujo superfluo de sociedades ociosas, sino una necesidad política de los pueblos. Por eso, los altermundistas europeos dejaron claro ante los poderosos que si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Y los muchachos de Yo Soy 132, que también decían, nuestros sueños no caben en sus urnas. Frente a las teorías del fin de la historia o de la fatalidad del modelo neoliberal, los movimientos de base siguen proponiendo el discurso de la utopía, de lo deseable, de lo posible, recuperan el poder del lenguaje que éste se ha ahogado, recuperan del poder el lenguaje que éste se ha ahogado indebidamente. Al considerar con toda seriedad el elemento hermenéutico que he señalado anteriormente, es decir, al reivindicar el proyecto para una casa común desde el punto de vista de los que sufren la realidad, conviene preguntarse, como lo hace un teólogo, José Laguna, en un iluminador ensayo sobre esos temas, pero él lo toma desde la perspectiva teológica, conviene preguntarse, ¿a qué sufrimiento responde el sueño de la globalización? ¿Qué males remedia el sueño político del partido en el poder? ¿Beneficia a los más pobres el sueño del actual gobierno? En razón de la opción ética, teórica, de viabilidad económica y de sostenibilidad social que nos ha reunido en estos fecundos días, entendemos ya que toda política que no responda al sufrimiento y al sueño de los más débiles es totalmente vana, al igual que toda filosofía que no remedie ninguna dolencia, como sostenía Epicuro. Por eso la democracia formal actual nos desilusiona, porque no pone en el centro de sus procesos y proyectos a los pobres y excluidos, porque los derechos humanos no los entiende primordialmente como derechos de los pobres, porque no se trata solo de ayudar a los pobres, sino de ponerlos como actores en el centro de la realidad, porque con la predicación de las bondades de la búsqueda del bien común se olvidan del sufrimiento concreto de las personas. No podemos hoy pensar el buen vivir, ni la liberación, ni el cielo de los cristianos de espaldas al sufrimiento, las injusticias y la marginación concretos. Por eso también un planteamiento de la mera tolerancia o de aprecio a las diferencias, de paz a toda costa, que dejen tocados los problemas más importantes del egoísmo de los poderosos, la injusticia, la mentira y las violencias estructurales, es un planteamiento parcial e incompleto. ¿Acaso una operación ideológica, una mistificación que colabora con la invisibilización de las formas fundamentales del origen del sufrimiento social? Como dice Zizek o Zizek, como quieran, es profundamente sintomático que las sociedades occidentales, tan sensibles a las diferentes formas de persecución, sean también capaces de poner en marcha infinidad de mecanismos destinados a hacernos insensibles a las formas más brutales de la violencia, paradójicamente en la misma forma en que despiertan la simpatía humanitaria para con las víctimas. Hasta aquí la cita. Entonces, nuestro pensamiento no es un pensamiento imparcial. Aspira a ser objetivo, pero no imparcial. Esto lo decía Ellacuría. Por eso, otra de las características del proyecto que necesitamos toma partido por los últimos, exige que construyamos la convivencia social desde la atención prioritaria a las necesidades y demandas de los que menos tienen, de los más vulnerables, de los que son nada, que son nadie. Alimentación, salud, educación, vivienda, o techo, trabajo y tierra, como dice ahora el Papa Francisco, tienen un prius lógico frente a reivindicaciones que se hacen en mundos más desarrollados, también necesarias,
pero que suponen haber garantizado los derechos primarios del ser humano. La presencia de los pobres y de las nacionalidades oprimidas, los indígenas, excluidos del bienestar, es el escándalo mayor que cuestiona y confronta todo modelo social. Otra característica más del proyecto que estamos buscando es que fuerce a la realidad a dar de sí y a cambiar. Dicho de otro modo, es un proyecto que rompe la lógica en la que avanzamos y resulta disruptivo respecto de la idea de progreso que la sociedad sostiene. Y aquí acudo a la filosofía de la realidad histórica que desarrollara Ignacio Ellacuría, y me alegra mucho que el doctor Vera lo haya citado extensamente. Hermano jesuita, rector de la Universidad Centroamericana, que fuera asesinado por los escuadrones de la muerte en la Guerra Civil de El Salvador en 1989. Él hablaba de la praxis como parte constitutiva de lo real. En efecto, hasta ahora la historia se cuenta en clave de progreso, de esto habrán hablado mucho en este coloquio, o en clave de desarrollo, en la cual las sociedades y los seres humanos evolucionaríamos desde estadios inferiores hacia estadios superiores, de manera ascendente hacia un futuro mejor para todos y todas. Bien mirada, esta es una concepción mítica, es decir, ideológica, que la historia misma se ha encargado de ir destruyendo. Sin embargo, seguimos comprendiendo de esta manera el transcurso de los tiempos. Nuestros hijos deberán vivir mejor que nosotros, con más riqueza, más trabajo, más recursos, en la misma lógica del progreso lineal. Es en realidad el mismo paradigma aristotélico según el cual las potencias devienen acto. Esa es la manera en la que, según Zubiri, la modernidad pensó la historia, como desenvolvimiento de unas potencias que el género humano posee desde el comienzo de los tiempos. En esta concepción determinista, la historia queda prisionera de aquello que la naturaleza, la materia o el espíritu, según la filosofía que utilicemos, ya tenía en potencia al comienzo de los tiempos y que simplemente se limita a pasar al acto durante los procesos históricos. De esta manera, el propio ser humano debía llegar a hacer aquello que está llamado a ser. Pues frente a esta evolución determinista y evolutiva de la historia, Ignacio Ellacuría propone una concepción de la misma en la que esta que se concibe no solo como el factum, el hecho de lo que existe, un hecho dado de manera fatal, sino como el faciendum, el haciendo, que desde la praxis da a luz la realidad nueva. La verdad de la realidad no es lo que ya está hecho, eso es solo una parte de la realidad. Hay que ver también lo que se está haciendo y tomar conciencia de lo que está por hacerse para así comprender la praxis histórica en proceso de transformación de la realidad. La historia no es una cita, la historia no hay que entenderla como un progreso continuo, cuya meta final fuese un topos ideal, porque esto sería ver el sentido de la historia fuera de la propia historia. La historia no se predice ni está determinada fatalísticamente hacia una determinada dirección. La historia se produce, se crea mediante la actividad humana de transformación, y por ello Ellacuría, de la mano de Zubiri, critica las concepciones de la historia que la entienden como un proceso de maduración o desvelación. Estoy citando a Héctor Samur, que fue ministro de Cultura de El Salvador en la administración pasada. Entonces, lo real no es idéntico a lo actual. En el futuro se pueden actualizar posibilidades que todavía no lo han hecho. Lo real abarca tanto lo actual como lo posible. La historia humana no es sino la creación sucesiva de nuevas posibilidades junto con la obturación o marginación de otras. Así, la libertad humana procede por apropiación de posibilidades y la historia avanza con el ejercicio de la libertad en marcha, y solamente esto solo no, me brinco. Entonces, la historia no se predice, sino que se produce. Se crea a partir de la libertad de los seres humanos y por apropiación de posibilidades. Voy a los asuntos prácticos. ¿Qué hacemos entonces? Y estos son propuestas. Voy a exponer los paradigmas centrales
de lo que hoy podríamos definir no como un programa alternativo, sino algo mucho más profundo, creo, es una forma alternativa de hacer política. La diferencia no es la que vivimos en la actualidad. Empiezo con Zizek. Siempre controvertido, siempre sugerente, propone no hacer nada. Es en serio. Este filósofo, en efecto, eslovaco, reivindica una estrategia de un personaje de Melville que quizá conocieron ustedes. Bartleby era un oficialista despiadadamente pasivo y perezoso, que respondía a toda petición de su jefe con un preferiría no hacerlo. Para ejemplificar su estrategia, Zizek expone el argumento de la novela de ensayo sobre la lucidez, que también probablemente ustedes conozcan, de José Saramago. Ahí se narra la historia de los extraños acontecimientos ocurridos en una capital sin nombre de un país democrático, sin identificar, cuando la mayoría de la población decide votar en blanco. El gobierno y los partidos políticos contendientes entran en pánico. Se trata de una conspiración organizada para derrocar no solo al gobierno en el poder, sino al sistema democrático. De serlo, ¿quién está detrás y cómo pudieron organizar a cientos de miles de personas en tal subversión sin ser descubiertos? El gobierno tacha entonces al movimiento de terrorismo puro y no adulterado y declara el estado de emergencia, lo que le permite suspender todas las garantías constitucionales. El gobierno entonces secuestra, arresta, tortura, desaparece a cientos de ciudadanos, crea caos en la ciudad, asalta el gobierno de la entidad del mismo. Sin embargo, las acciones no dan resultado. La población resiste todas las embestidas del gobierno con una unidad inexplicable y un nivel gandhiano de resistencia no violenta. Para Zizek, la abstención de los votantes va más allá de la negación intrapolítica. El voto de no confianza rechaza el mismo marco de la decisión. En términos psicoanalíticos, dice él, la abstención de los votantes es de algún modo como la Verbengung, la forclusión, lo usa mucho, que es mucho más radical que la represión, la Verdrängung, otro término que usa. Y evoca entonces una provocadora tesis de Badiou: es mejor no hacer nada que contribuir a la invención de nuevas formas de hacer visible lo que el imperio ya reconoce como existente. Hasta ahí la cita de Badiou. Mejor no hacer nada, dice Zizek, que implicarse en actos localizados cuya función última es hacer funcionar más suavemente el sistema. Actos como proporcionar espacio para la multitud de nuevas subjetividades. Según él, hoy la amenaza no es la pasividad, sino la pseudoactividad, la necesidad de ser activo, de participar, de enmascarar la vacuidad de lo que ocurre. La gente interviene todo el tiempo, siempre se está haciendo algo, los académicos participan en debates sin sentido, etc. En realidad, continúa, lo más difícil es dar un paso atrás, sustraerse. Los gobernantes prefieren incluso una participación crítica o un diálogo al silencio. Simplemente pretenden implicarnos en el diálogo para asegurarse de que se quiebre nuestra amenazadora pasividad. La abstención de los votantes es, por tanto, un acto político auténtico, pues nos enfrenta a la vacuidad de las democracias actuales. A veces, concluye, no hacer nada es lo más violento que puede hacerse. Contraria a esta posición de abstención activa, diría yo, que sugieren Badiou y Zizek, el profesor de Sousa, y ahora voy a decir lo que yo entendí que dice el profesor, ya me podrán reprender, propone tres tipos de acciones de resistencia a la dominación que se pueden realizar en cualquier momento y en cualquier geografía. Son democratizar, descolonizar y desmercantilizar la realidad. Rápidamente las expongo. Democratizar significa democratizar la democracia.
rechazar la idea de que la democracia liberal representativa es la única forma válida de democracia y legitimar otras formas de deliberación democrática. De Sousa habla, por ejemplo, de la democracia participativa o de la democracia comunitaria. Pero, personalmente, me dice Ilan Semo, profesor de esta universidad, en una conversación privada, dice él: yo ya no le concedería la noción de democracia a esta democracia liberal. Es más bien una variante, un sistema de variantes oligárquicas muy distintas en diversos lugares. En realidad lo que tenemos, dice Ilan, es una oligarquía parlamentaria, igual que hay monarquías parlamentarias. Tanto Aristóteles como Locke y como Kant hacen una distinción muy clara entre un sistema oligárquico y la democracia. No hay que permitir que la tecnocracia secuestre la idea de la democracia, que hoy una vez más está en peligro como idea misma. Es preciso, pues, terminar la distinción entre revolución y democracia, porque este es uno de los fraudes conceptuales de esa izquierda que usa el concepto de democracia para tomar posiciones de derecha. Democracia de veras es hacer revolución, o hacer revolución es hacer democracia de veras. Volver al principio de que la democracia, en sus versiones comunitarias, capilares y multiformes, solo puede ser el resultado de la socialización de las formas de ser política, algo muy lejano al parlamentarismo del telespectador actual. Descolonizar significa intentar eliminar toda relación de opresión y basada en la inferioridad supuestamente natural, racial o étnico-cultural del oprimido. Son palabras del profesor de Sousa. Entre otras muchas relaciones coloniales se encuentra el racismo, presente, ya lo dijo, en los libros de historia, en los noticieros, en la represión policial, en los preconceptos semánticos, en la desvalorización o represión de la diversidad cultural, en los transportes públicos, en la cotidianidad de las relaciones interpersonales. Otra manifestación del colonialismo se da en las relaciones internacionales, sobre todo en las relaciones entre potencias colonizadoras y los nuevos países independientes. Hablamos de África, de Asia, de América Latina, aunque hace más tiempo hemos sido independientes. Aquí el colonialismo se combina con el imperialismo. En el plano epistemológico, es lo que nos ha expuesto hace un momento, el colonialismo se manifiesta al atribuirle el monopolio del conocimiento válido a la ciencia moderna y a la filosofía occidental. Entonces se desvalorizan, se suprimen o se marginalizan otros conocimientos populares, tradicionales, urbanos y campesinos que al final rigen la vida cotidiana de la gran mayoría de la población mundial. Al menospreciar estos conocimientos se devalora también a los grupos sociales que los detentan. El colonialismo interno se presenta de múltiples formas, añade el profesor de Sousa, y enumera esas formas, por ejemplo, en la privatización de las parcelas del territorio nacional que originalmente eran de propiedad social, también en el autoritarismo de la administración pública frente a los ciudadanos, en la represión de la diversidad cultural y el desconocimiento de las autoridades resistentes a la colonización. Otro colonialismo interno reside en no reconocer las lenguas y culturas de las minorías étnicas y en negarles el derecho a la autonomía y al autogobierno. Desmercantilizar, por último, significa poner en cuestión algunos lugares comunes o evidencias colectivas en torno al funcionamiento económico de la sociedad. Algunas de estas evidencias que en lista de Sousa son: concebir el desarrollo como crecimiento infinito basado en la apropiación intensa de la naturaleza. Esta concepción nos conduce al desastre, como ha quedado dicho incluso por el Papa Francisco en su última encíclica Laudato Si. O reducir el bienestar al bienestar material. Este cliché deja de lado la multidimensionalidad de la vida, esencial para el desarrollo humano pleno. Entonces, es necesario entender que, como cualquier otro fenómeno histórico, si el capitalismo tuvo un inicio, seguramente tendrá un fin. Además, dice él,
El problema ecológico cambia ya los términos del debate. El problema no es saber si el capitalismo sobrevivirá, sino saber si el planeta sobrevivirá al capitalismo. Igualmente, desmercantilizar significa entender que se viven muchas lógicas de relación económica que no pasaron ni por la acumulación de riqueza, ni por el lucro a cualquier precio. Algunas de estas lógicas existían antes del capitalismo y aún sobreviven. Algunas más han surgido también con el capitalismo, pero para oponerse. El concepto de vivir bien de los indígenas es una expresión, entre muchas otras, de un sistema no capitalista que todavía sobrevive. Desmercantilizar, pues, significa impedir que la economía del mercado extienda su campo de acción a tal punto que transforme toda la sociedad en una sociedad de mercado en la que todo se compra y se vende, incluso los valores éticos y las opciones políticas. Hay muchas acciones concretas que significan desmercantilizar. Por ejemplo, promover formas de economía social y sustentable, solidaria, someter a control público la explotación y gestión de recursos y de servicios esenciales estratégicos, desmercantilizar la naturaleza, por ejemplo, el agua, que ya me refería, prohibir la especulación financiera sobre la tierra y los productos alimenticios, regular los agrocombustibles por el impacto que tienen en la seguridad de la soberanía alimentaria, prohibir las patentes de los saberes tradicionales. Ayer patentaron en Francia los tejidos de las comunidades nígeres, lo que me parece una aberración absoluta y una injusticia. Y ahora les requirieron que ya no los usaran por menos. Llevan 300 años usando. Aprovechar la revolución digital para la cultura libre que recompense colectivamente la creatividad, como open source software, Wikipedia, por ejemplo, y otras cosas. Ahora, estas son algunas de las acciones que sugiere el profesor de Soros. Mi propio punto de vista, mirando, dejo ya su pensamiento, espero no haberlo traicionado. Mirando el horizonte desde una perspectiva diversa, a lo mejor no es así, pero le he llamado la perspectiva de la izquierda neocomunista europea. No es peyorativo lo que estoy diciendo, es una categorización que quiero hacer. Bueno, la estrategia de transformación que necesitamos a lo mejor tiene que ver con algo que dijo el profesor de Soros. Tiene que abrirse paso entre, por un lado, impulsar reformas menores, entre comillas, que acaben conduciendo al derrumbamiento total de este sistema. Hay que recordar que Mao tenía mucha desconfianza a las mínimas concesiones a la economía del mercado, porque decía que con poquititas concesiones se le iba a caer, cosa que se ha aprobado, además. Pero tenía fundamento, pues. Entonces, por un lado, estas reformas menores que pueden ayudarnos a derrumbar todo. Y por otro lado, las reformas radicales, que a la larga no hacen sino fortalecer al sistema. Pensemos en el New Deal de Roosevelt, por ejemplo. Entonces, fue una reforma muy importante, pero no dio credibilidad al capitalismo. Entonces, nos plantea esto la necesidad permanente de discernir sobre las reformas que son sustantivas, sean pequeñas o sean grandes, independientemente de su alcance y su tamaño, y plantea también preguntas sobre la radicalidad de las diversas formas de resistencia. Bueno, creo que tiene que ver con lo que decía el profesor respecto de las reformas urgentes y las reformas necesarias. Es a lo mejor otro modo de verlas, pero creo que se apunta a lo mismo. Decía, también preguntarnos sobre la radicalidad de distintas formas de resistencia. Muchas veces una reforma legal mínima, únicamente dirigida a que el sistema se ajuste a los objetivos ideológicos que profesa, puede ser más subversiva que el cuestionamiento manifiesto de los presupuestos básicos del sistema. Entonces, ¿qué quiere decir radicalidad? Vociferar, lanzarnos a fondo o buscar aquellos procesos mínimos que nos pueden ir ayudando a transformar las cosas. Esto permite situar la organización de colectivos y de movimientos dentro de una política de diferencias mínimas, dice Badiou. Saber identificar y centrarse en una medida, sea de carácter ideológico, legislativo, etc.,
mínima que prima facie o de primera impresión no solo no cuestiona las premisas del sistema, sino que hasta parece aplicar sus propios principios a su funcionamiento real y por tanto volverlo más coherente consigo mismo. Sin embargo, una visión de paralaje crítico-ideológica nos lleva a conjeturar que esta medida mínima, aunque no perturbe en modo alguno explícito el funcionamiento del sistema, en realidad se va moviendo por el subsuelo e introduce una grieta en los fundamentos del sistema. Adicionalmente, el verdadero acto transformador es una intervención que no actúa solo dentro de un trasfondo dado, sino que altera sus coordenadas y por tanto lo vuelve visible como trasfondo. Entonces, en la política contemporánea, algo imprescindible de un acto es que altere la categoría de trasfondo de la economía, volviendo palpable la dimensión política de la economía. Recuérdense la mordaz observación de Wendy Brown. Decía ella: si el marxismo tuvo algo de valor para la teoría política, no era la insistencia en que el problema de la libertad estaba contenido en las relaciones sociales implícitamente declaradas apolíticas, es decir, naturalizadas en el discurso liberal. Entonces, con nuestra organización, con la organización de los pueblos indios, de los trabajadores, de las mujeres, de los migrantes, de lo que se trata es de hacer comprender que las reglas del juego económico en el que nos desenvolvemos están cargadas en favor de las empresas transnacionales y del capital financiero, y eso debemos hacerlo visible. No hay neutralidad económica, no hay libre mercado, porque el campo económico está dominado por los poderosos y es profundamente político. Pero también hay que cambiar la cultura. Toda evolución o toda revolución abarca dos aspectos diferentes, el de la revolución fáctica y el de la reforma espiritual, es decir, el de la lucha real por el poder estatal y el de la lucha virtual por la transformación de las costumbres, por la transformación de la sustancia de la vida cotidiana. En este último aspecto, mientras se van generando las condiciones para alcanzar el primero, las organizaciones de la gente tienen un papel fundamental que jugar. La izquierda posmoderna reprocha a los marxistas-leninistas tradicionales el centrarse en el poder estatal, en la toma del poder estatal. Sin embargo, los diversos éxitos obtenidos en la toma de ese poder fracasaron a la hora de lograr sus objetivos. Por ello, sostienen que la izquierda debería adoptar una estrategia diferente, aparentemente más modesta, pero de hecho mucho más radical. Apartarse del poder del Estado y centrarse en la transformación directa del propio tejido de la vida social, de los usos cotidianos que sustentan la estructura social. Por ejemplo, dice John Holloway eso. Por eso, la importancia de movimientos en pro de los derechos de las personas homosexuales, de los derechos humanos, etc. El problema está en que estos movimientos se apoyan, como las organizaciones de la economía social y solidaria, en aparatos estatales que no solo son destinatarios de sus exigencias, sino que además proporcionan el marco para su actividad, proporcionan el marco para la vida civil estable. Por eso no puede haber ningún gobierno sin movimientos sociales, como decía Tony Negri, pero tampoco puede haber ningún movimiento social sin gobierno, es decir, sin un poder estatal que sustente el espacio de los movimientos sociales. La estrategia, por tanto, es doble. Quienes transforman la realidad son los movimientos sociales, pero quienes les permiten desarrollarse es el Estado. Por eso la lucha por el poder del Estado, electoral o por la vía de la acción revolucionaria, no puede dejarse de lado. Y para que ello sea posible se requiere la creación, el desarrollo y el fortalecimiento de los movimientos sociales, así como de la paciencia revolucionaria. Sé que lo que estoy diciendo es polémico y para eso está puesto sobre la mesa. Tal vez haya que definir aquí qué es un movimiento social, algo de lo que también apuntaba el profesor de Sousa, pues se especula mucho al respecto. Todo sistema político se caracteriza por definir lo que es posible. Es aquello que no modifica su sustancia, la sustancia del Estado, y lo que es imposible, aquello que modifica su sustancia. El problema surge cuando lo posible deviene imposible, es decir,
cuando las mismas opciones que ofrece y oferta el sistema, como cierta educación, cierta distribución del ingreso, cierta socialización del poder, es decir, lo que es posible, se transforma en algo imposible de alcanzar. Entonces comienzan los movimientos sociales. A diferencia, los partidos políticos siempre quieren hacer lo posible, factible, lo cual resulta imposible. Parece todo de palabras. Esta política de las diferencias mínimas a la que aludía arriba, la creación de una cultura alternativa, se tiene que complementar también con la paciencia, no quietista, sino activa, que realiza la contemplación calma de los detalles de las situaciones, los estados y los mundos, para tratar de descubrir puntos débiles ocultos por la ideología en la arquitectura estructural del sistema estatista. Si estoy citando a Johnson. En los que puede surgir entonces el acontecimiento transformador, es decir, la promoción de la organización popular, económica y política debe complementarse con la preparación y la capacidad para discernir el momento en que se acerca la posibilidad de un cambio sustantivo y modificar en ese momento la estrategia, asumir el riesgo y participar en la lucha total. Las grandes repercusiones no llegan por sí mismas. Hay que preparar pacientemente el terreno, pero además no hay que dejar escapar el momento en que ese cambio puede resultar posible. La paciencia que se requiere no es solo la que espera, sino también la que pierde batallas para ganar la guerra. Nunca será el tiempo propicio para el acontecimiento revolucionario. La situación nunca está bastante madura para un acto revolucionario. El acto es siempre por definición prematuro. La maduración no está a la espera de circunstancias objetivas para alcanzar la madurez, sino de la acumulación de las derrotas. Decía, voy a citar después, vamos de derrota en derrota hacia el triunfo. Pero nada de lo dicho aquí es posible también si no hay una política consciente de sustraerse del control del Estado. Como hemos visto, no podemos llevar una política revolucionaria ni fuera del marco del Estado ni dentro de él. De nuevo, Alain Badiou habla de que hay que hacerla a cierta distancia. A cierta distancia de la forma estatal, afuera, pero no en un afuera destructivo de la forma estatal, sino cuestionándola, no para destruir al Estado, sino para mejorarlo o atenuar su aspecto maléfico. La forma que adopta el poder estatal no es accesoria, sino crucial. A cierta distancia del Estado significa con independencia y autonomía del mismo. Y esto quiere decir, entre otras cosas, que la política propia no está estructurada o polarizada en torno a una agenda o a un calendario y a unos plazos fijados por el Estado. Corre, en cambio, entre la sustracción democrática pura, despojada del potencial revolucionario, y una relación puramente destructiva o terrorista. La sustracción, la cierta distancia, debe crear un nuevo espacio. Y esto sucede cuando socava las coordenadas del propio sistema del que se sustrae y golpea el punto de sostén estructural. Hay que hacer una sustracción del campo hegemónico que al mismo tiempo intervenga enérgicamente en él y lo reduzca a su oculta diferencia mínima. Las organizaciones, los colectivos y los movimientos de los sectores populares han de situarse pues con una nueva política a cierta distancia del Estado, de suerte que pueda constituirse en una política de resistencia al mismo, que lo demande constantemente y denuncie las limitaciones de los mecanismos estatales. Si el Estado fuera solo un aparato administrativo, se entiende que puede haber una distancia total del mismo, tipo zonas autónomas. Pero si el Estado es un proceso social que refleja el estado de la conflictividad social, la distancia con el mismo tiene que ser mucho más matizada. Es importante, pues, recordar que el Estado tiene un doble carácter. Por un lado, él mismo es un monopolio, es el monopolio de la violencia, por ejemplo, y garantiza el carácter privado de la acumulación de capital que crea otros monopolios. Pero por otro lado es también un mecanismo de representación de diversas clases y sectores de la sociedad. Es un campo de lucha, es un campo de distribución de recursos y condiciones de socialización.
Por un lado asegura la reproducción del sistema y por el otro no tiene otra opción más que abrir espacios a quienes la cuestionan. Es esta dialéctica la que se olvida frecuentemente en su análisis. El Estado nunca se podrá poner al servicio de la transformación general, pero sí puede ser utilizado por quienes luchan por esa transformación. Más aún, es un sitio donde las luchas por esta transformación alcanzan una efectiva dimensión pública. El ejemplo boliviano es ilustrativo al respecto, y García Linera lo ha reflexionado muy ampliamente. Según Critchley, para acabar con el Estado capitalista hay que bombardearlo con exigencias infinitas que quienes están en el poder no pueden satisfacer. Pero la historia muestra más bien que lo verdaderamente subversivo es bombardearlo con exigencias precisas y finitas, seleccionadas estratégicamente, ante las que no quepa aducir ninguna excusa. A la larga, siendo más optimistas, es posible ir creando lo que algunos revolucionarios llaman territorios liberados que presionan y transforman al Estado. Las organizaciones de la economía social pueden ser el fundamento para ello, organizaciones políticas de base económica que puedan contar con un lugar propio, que funcionen con puntos blancos como vacíos en el mapa oficial de un territorio estatal con autogobierno, aunque estén incluidos de facto en un Estado por sus vínculos económicos, el crimen organizado, etc. Se trata entonces de resistir al poder estatal, sí, pero también de írselo apropiando. En todo caso, paso a otro apartado. El germen de la novedad histórica hay que buscarlo en las dinámicas sociales que rompen con la inercia de lo establecido. Cooperativas, grupos de consumo ecológico, alternativas de financiación colectiva, crowdfunding, dicen ahora, plataformas de ocupas o afectados por las hipotecas, movimientos slow, descrecimiento, organizaciones de resistencia campesina y urbana popular, comunidades indígenas conscientes y movilizadas, distribución libre de software y de otras obras culturales mediante licencias de copyleft, grupos de acogida y defensa de migrantes, banca ética, movimientos de reivindicación de la diferencia racial o sexual, grupos de derechos humanos que los entienden como derechos de los pobres, la crítica al Tratado Transpacífico, las alternativas del trueque, la medicina alternativa, la lucha por el territorio, el consumo de productos de temporada provenientes de la actividad agrícola local, la resistencia a las compañías mineras y a los macroproyectos, la construcción de una paz con justicia, son solo algunos ejemplos de las miles de pequeñas grietas que horadan el muro delodado y fatal. Las experiencias que se dieron cita en este coloquio, en la búsqueda de tejer voces por la casa común, son primicias de la sociedad que estamos construyendo. Son realidades que anticipan el futuro. Todas ellas se basan en la presencia permanente del pueblo que sufre y espera. En él se descubre la verdad del proceso histórico y la potencialidad que abre paso a la vida buena, a la vida nueva. Es pues fundamental valorar y reivindicar el valor transformador y trascendente de las pequeñas acciones colectivas y domésticas. Son demostración de que la realidad, como decía Ellacuría, da de sí, más allá de los caminos trillados y los cauces predeterminados por una idea de progreso impuesta y uniforme. La separación tradicional entre lo doméstico y la política tiene que superarse. Una nueva política pasa, como dice José Laguna, por volver a fundir polis y domus. La política no es lo propio de las instituciones públicas y los políticos profesionales. Nuestros modos de consumir, de relacionarnos, de afrontar el trabajo tienen mayor relevancia política de lo que se les atribuye. Son hechos políticos, de hecho. Contrato social y fraternidad deben conciliarse en el discurso y la práctica. El bien común está cabalmente unido a las necesidades domésticas. Siguiendo a Lucía Ramón, la nueva política debe unir justicia, cuidado y transformación social.
Las utopías o los proyectos políticos que requerimos deben ser capaces de integrar la preocupación y el cuidado por los más débiles en el centro de sus intereses. Concluyo. Una conclusión siempre abierta. La situación es desesperada para los pueblos del mundo, para los trabajadores, para los pueblos originarios, especialmente en el momento actual de la crisis global. No parece haber caminos claros para avanzar desde una postura popular alternativa hacia rumbos distintos. La ideología dominante marcha en contra nuestra. Por eso mismo nos da una peculiar libertad para experimentar. Basta con deshacerse del modelo determinista de las necesidades objetivas y las fases obligatorias del desarrollo. Hay que preservar un mínimo de antideterminismo. Nunca está todo predeterminado en una situación objetiva. Siempre queda espacio para un acto verdaderamente transformador. No basta con esperar pacientemente al momento adecuado de la revolución. Si uno se limita a esperar, nunca llegará, pues hay que empezar con intentos prematuros que con su propio fracaso creen las condiciones subjetivas del momento adecuado. Recuerdo de nuevo el lema de Mao, de derrota en derrota hasta la victoria final. Debemos olvidar sin más la prenoción de que el tiempo lineal de la evolución está de nuestro lado y que la historia obra a nuestro favor. Como lo expresa con cierta agudeza Zizek, la distinción inglesa para decir los sistemas alternativos de producción económica, la pretensión de construir un mundo en el que quepan muchos mundos como la que ahora nos reúne, la unidad de los pueblos indios y los sectores explotados, pueden ser dinámicas fundamentales para construir gradualmente una globalización contrahegemónica en las próximas décadas. La fórmula aquí esbozada apenas es proceder desde la idea universal de la igualdad, imprimir un sesgo de clase a las empresas de la economía social y solidaria, apoyar la organización de los pobladores pobres y excluidos, facilitar su politización, generar una nueva cultura no capitalista, esperar activamente la oportunidad de un cambio sustancial desde una posición de independencia y autonomía del Estado y acompañar las luchas que busquen controlar a este último puede constituir justamente el horizonte de novedad para movernos. En todo caso, como sostiene Arturo Escobar, que estuvo aquí en su reciente trabajo sobre pensamiento crítico latinoamericano, este pensamiento debemos definirlo como el entramado de tres grandes vertientes: el pensamiento de la izquierda, el pensamiento autonómico y el pensamiento de la tierra. Para él estas no son esferas separadas y preconstituidas, sino que se traslapan, a veces alimentándose mutuamente, obras, unamiento, conflicto. Coincido con él en que hoy en día tenemos que cultivar las tres vertientes, manteniéndolas en tensión y en diálogo continuo, abandonando toda pretensión universalizante y de poseer la verdad. Afiancemos, pues, una concepción abarcante y profundamente política de la economía. En ella incluyamos objetivos como la participación democrática, la sustentabilidad ambiental, la equidad social, racial, étnica y cultural, la solidaridad transnacional y también, ¿por qué no?, la acción directamente antisistémica. Quiero, en nombre de la Universidad Iberoamericana, agradecer muy sinceramente a quienes han organizado este coloquio, Tejiendo Voces por la Casa Común. Quiero agradecer a la UNITIERRA, la Universidad de la Tierra, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al ITESO, a la Universidad Iberoamericana Puebla, a nuestra universidad, particularmente a la Dirección General del Medio Universitario y a la Dirección de Programas de Incidencia, y a Gustavo Esteban por haber sido los artífices de este encuentro fecundo, provocador y sobre todo movilizador de nuestras universidades, de nuestro pensamiento y de quienes conformamos la Solidaridad de México. Muchas gracias de nuevo, profesor de esta es una parada, el camino es larguísimo, hay mucho
recordar, insisto, que este es el principio, tenemos mucho que caminar y creo que como universidades tenemos una responsabilidad y liderazgo. Vamos a inaugurar este coloquio. Les invito a que se sumen a la página Tejiendo Voces, ahí está. Este proyecto empezó desde hace muchos meses con muchos pensadores sociales y la idea es que siga continuando, que no